Nosotros somos el grupo de Ruiz, Ortega, Bonano y Narváez y vamos a hablar sobre las sociedades comerciales. Lo primero que tenemos que saber es que la sociedad comercial es una asociación de personas naturales o jurídicas dedicadas a una actividad comercial con fines de lucro, el cual se divide entre las partes o socios según el dinero o capital que se haya aportado al inicio. Lo otro que sabemos es que las sociedades comerciales se rigen por la Ley General de Sociedades, que establece, y cito, habrá sociedad si una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. ¿A qué nos referimos con esto? Lo primero que dice es, habrá una sociedad si una o más personas en forma organizada. Entonces, para haber una sociedad, para poder conformarla, tiene que haber una o más personas naturales. Lo segundo que dice es conforme a uno de los tipos previstos en esta ley. O sea, si los tipos que prevé la ley son sociedades anónimas y SRL, va a haber que conformarlo dentro de alguno de esos tipos. Se obliga a realizar aportes para aplicarlos a la producción e intercambio de bienes o servicios. Si vos querés ser socio de la sociedad, vas a tener que sí o sí aportar capital. Y después, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. O sea, vas a tener tanto momentos buenos en la sociedad como momentos malos. Puedes ganar plata o perder plata, pero nadie se va a hacer responsable de lo mismo. La sociedad también, una vez que se conforma, pasa a tener vida propia, empieza a tener responsabilidades, derechos y actividades que debe cumplir tanto jurídica como naturalmente. Bien, ya dadas las características generales de las sociedades, voy a pasar a responder a cada una de forma un poco más particular. Según la responsabilidad de los socios, qué clase de sociedades y el capital. Bien, las sociedades colectivas, la responsabilidad de los socios es ilimitada, es decir, que además de poder aportar con lo estipulado que aportará cada socio, pueden además aportar de forma particular bienes propios. También será solidaria y subsidiaria. Solidaria quiere decir que los socios se hacen responsables por todas las obligaciones sociales, y subsidiaria es que el capital primero se responde con el capital y luego con los bienes particulares. Es una sociedad de clase de personas y el capital se divide en partes según la participación de cada socio. En la sociedad de responsabilidad limitada, la responsabilidad es limitada, como dice bien el nombre, y está limitada por el monto que pagan de cuota. Y es una sociedad de clase intermedia y el capital se divide en partes iguales denominadas cuotas. Bueno, las sociedades anónimas unipersonales, la responsabilidad está limitada por el monto que aporta el socio único, ya que es un socio único. Es una sociedad de clase intermedia y el capital debe ser integrado al 100% al momento de la constitución de la sociedad. Y en las sociedades anónimas, la responsabilidad de los socios va a variar según la cantidad de acciones, que es cómo se divide el capital, las acciones es cómo se divide el capital de la empresa, y es de clase de capital. Y bueno, y el capital, como bien ya he dicho, se divide en acciones, es decir, la empresa está dividida en acciones que pueden ser adquiridas por personas llamadas accionistas, que serán socios de la empresa y tendrán participación según la cantidad de acciones que tengan. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los aportes, el cual es una parte del patrimonio de una persona que se obliga a ser entregado a la sociedad para que ésta arme su propio patrimonio y pueda comenzar a desarrollar su actividad. De este aporte se dividen tres clases diferentes, una según su monto, dos según los bienes y tres según el carácter patrimonial. Cada uno de estos, a su vez, también se dividen en dos, según su monto en aportes totales y aportes parciales, en los cuales el aporte total significa cuando el importe integrado es igual o superior al importe comprometido por los socios, o en los aportes parciales cuando el importe integrado es menor al importe comprometido por los socios. Después tenemos según los bienes, que también se dividen en dos, en aportes en efectivo y en aportes en especies, y esto significa que aportes en especies cuando se integran los aportes con mercaderías o maquinarias, y en efectivo cuando se integran el dinero en efectivo. Y por último, según carácter patrimonial, el cual está compuesto por dos, aportes activos o aportes pasivos. En los aportes
activos, el socio integra bienes que pasarán a formar parte del activo de la sociedad, y aportes pasivos, el socio transfiere deudas a la sociedad. Para hacer los aportes ya mencionados, ¿sí? Existen dos momentos muy básicos: el momento de la suscripción y compromiso, que es cuando los socios se comprometen en tiempo y forma a realizar esos aportes, que es básicamente cuando se firma un contrato, ¿sí? Después tenemos el momento de la integración, que es cuando los socios cumplen con lo prometido o con lo escrito en el contrato y hacen esos aportes, ¿sí? Después tenemos las disposiciones legales de los aportes de SRL y SA, de Sociedad de Responsabilidad Limitada y Sociedad Anónima. Y acá hay dos tipos: en efectivo o en especie, ¿sí? En efectivo quiere decir que se hacen los aportes en dinero y como mínimo deben integrarse en un 25%, ¿sí? Y hacerse en un plazo de 2 años. Y después tenemos en especie, que se hacen los aportes pero de bienes o derechos, y estos deben completarse en su totalidad.